hermanos. Hello. Okay. Vamos a leer la palabra. Abrimos el versículo 1, Marcos 1, 35 al 40. Sí, como hacemos cada domingo, yo leo un pasaje y ustedes leen el próximo y acabamos con el último juntos. Versículo 35 de Marcos. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también, porque está difícil. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino en él el leproso, regándole, y haciendo la rodilla, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Gracias, hermano. Queridos hermanos, continuamos con la palabra del Señor en esta semana y contento de continuar exponiendo la palabra del Señor, y vamos a continuar con nuestro tema acerca del Evangelio según San Marcos, y esta vez, como hemos leído y Juan ha leído, en San Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. En este pasaje el Señor Jesucristo buscó un tiempo, un lugar para la oración antes de predicar salvación y la palabra de Dios. El Señor Jesucristo se levanta temprano, busca un lugar silencioso para orar. Simón y los otros discípulos le encuentran y le dicen que mucha gente le busca. Y él responde que irán a predicar a las poblaciones vecinas, que esa es la razón de su venida, y predicaba en las sinagogas de Galilea y echaba fuera demonios. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra otra vez y estamos contentos, Señor, de poder venir el día domingo a aprender tu palabra, y estamos contentos, Señor, de que nos enseñes y que podamos mirar más allá en nuestras vidas hacia la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el creyente a través de la oración se somete a la soberanía de Dios y además predica la salvación. Esto es el resumen de este pasaje que estamos hablando, y Marcos nos presenta para poder que nosotros podamos entender esto. El creyente se someterá a la soberanía de Dios mediante su oración personal y predicará la salvación de la condenación eterna a todas las personas. Muchos se preguntan: ¿por qué oramos? ¿Qué es lo que hacemos orando? ¿Qué es lo que significa orar? Este pasaje nos habla un poco acerca de esto, de lo que es la oración. Pero básicamente la oración es someterse a la soberanía de Dios. Uno cuando ora está sometiéndose a Dios para decir: te voy a obedecer en todas las cosas que tú digas. En Marcos 1, 29 al 31, en el sermón de hace 2 semanas, que se titulaba Salvación y Familia, vimos cómo el Señor sana a la suegra de Pedro. Luego, la semana pasada, vimos cómo la gente necesita del Señor Jesucristo y el Señor llena esta necesidad sanándolos y echando fuera demonios, para mostrarles que su mayor necesidad no es tanto de sanidad, y en este caso física de su cuerpo, sino de salvación para su alma. Y a propósito de las sanidades, y especialmente de la sanidad de la suegra de Pedro, en el pasaje paralelo de Marcos capítulo 1, 29 al 31, es Mateo 8, 14 al 17, nos habla lo mismo que Marcos 1, 29 al 31, de la sanidad de la suegra de Pedro. Se mencionan algunas cosas más y prácticamente une los 2 sermones de las 2 semanas pasadas. Y el pasaje dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como usted ve, este pasaje une los 2 pasajes que hemos estado hablando en los 2 sermones de las 2 semanas pasadas,
que este pasaje ocurre además después de la sanidad de la suegra de Pedro, como dijimos antes en Capernaum. Vemos que el Señor sanó a la suegra de Pedro en un día de reposo, y luego la gente, anoticiándose que estaba allá, traen más enfermos y endemoniados, y después de que concluye el día de reposo hacen esto, y el Señor igualmente los sana. Pero también menciona, aquí cuando leemos este pasaje, también menciona, Mateo menciona, que el profeta Isaías, y menciona Isaías 53:4, dice, refiriéndose al efecto de la caída, dice, Él llevó nuestras enfermedades y dolores, y entonces trae a colación de la sanidad de la suegra de Pedro. La pregunta es, ¿se puede aplicar este pasaje para orar por sanidad y prosperidad financiera? Porque usted va a escuchar que muchos aplican este pasaje para orar por sanidad y prosperidad financiera. La respuesta es no. Porque si leemos Isaías, nos vamos a dar cuenta que de la enfermedad de la que está hablando Isaías es de la enfermedad del pecado. Y cuando dice que sanó a la suegra de Pedro para que se cumpla este pasaje de las Escrituras, es que el Señor todavía no había ido a la cruz del Calvario, no había expiado, no había pagado el precio todavía por nosotros. Y en su camino encontró personas con necesidad, como la suegra de Pedro, y muchos más enfermos que vinieron después de ese día de reposo para ser sanados. Que en su camino hacia la cruz, Él sanó como parte de su ministerio, pero su objetivo no era la sanidad de estas personas, ni mucho menos la prosperidad financiera, como a veces se enseña equivocadamente. Así que esa es la parte que quería tocar en esta parte. El Señor ha venido a salvarnos principalmente, pero en ese proceso de salvarnos, a veces Él va a sanarnos, a veces Él nos va a curar, pero su propósito no es sanar a todos, porque no todos fueron sanos cuando el Señor vino, no sanó a todos, sanó solamente a aquellos que estaban de acuerdo a su propósito. Y la enfermedad, por supuesto, es consecuencia de la caída, de la desobediencia del hombre en el Edén. Entonces la naturaleza ha pagado este precio. Pero Isaías no solamente anunció la venida del precursor de Juan el Bautista, también nos habla Isaías acerca del rechazo del Señor en Nazaret, en Isaías 9, 1 al 2, que está en Mateo 4, 12 al 16. Y también nos habla acerca de este pasaje, o sea que el evangelista Marcos y los evangelistas van mencionando los pasajes en la profecía de Isaías para mostrarnos su cumplimiento cuando estaba el Señor Jesucristo caminando aquí en la tierra. Y esto de la sanidad de la suegra de Pedro es justamente parte del cumplimiento, aunque el objetivo no es la sanidad, pero el Señor sí puede sanar. El objetivo es la salvación de las personas. Hermanos, esto encontramos en la palabra del Señor. Pero acá se ve al Señor Jesucristo en este pasaje en relación con Dios. O sea, Marcos ahora nos está mostrando lo que sucede con el Señor Jesucristo. Y nos lleva a mirar al Señor desde otra perspectiva. No es solamente que el Señor sana y echa fuera demonios, sino que también el Señor tiene una relación con Dios. Nos está modelando cómo debe ser la relación en Dios. Cómo a partir de esa relación con Dios, el Señor nos modela a hacer ministerio. Recuerde que el Señor, Marcos ha dicho del Señor, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, aquí, en su preparación para el servicio, el Señor primeramente ora. Lo que uno sabe de la palabra de Dios es lo que puede decir en su oración. Las cosas que sabemos de su palabra son cosas que hablaremos con Dios. O sea, ¿cuándo será rica la oración de un creyente? Es cuando lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que Dios le habla a uno. Entonces tiene cosas de que hablar con Dios, pero si no lee la palabra de Dios, ¿cómo sabe lo que Dios le está hablando? ¿Qué cosas les puede decir? Yo creo que acabamos pidiendo solamente a Dios y no hablamos de edificación personal, no hablamos de las cosas que necesitamos hablar con Él. Pero la relevancia de este pasaje es que nos está mostrando, Marcos nos está mostrando, que el Señor antes de hacer ministerio tenía una vida de oración con Dios, tenía una relación con Dios antes de hacer ministerio. Está hablando de la importancia de tener una relación con Dios para hacer ministerio. Está hablando de la importancia de la oración antes de hacer ministerio. Por eso es que dice el versículo 35, levantándose muy de mañana,
dice Marcos, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Dice, el texto nos habla de que el Señor se levantó muy de mañana. Amanecía, probablemente a las 6 de la mañana, como aquí a veces varía la hora, pero aquí ¿está la Biblia regulando la hora en que debemos orar? Creo que no. El Señor está modelando que siempre podemos encontrar una hora para orar. En el caso de ellos necesitaban la luz del día para andar, por eso era bueno aprovechar de ese tiempo para ponerse a cuentas con Dios y orar a Dios, porque no había luz artificial como nosotros tenemos el día de hoy. Entonces la luz del día ellos necesitaban para trabajar, para caminar. Cuando ya se entraba el sol era más difícil hacer actividades. Entonces parece que eso explica que el Señor Jesucristo fue temprano, se levantó temprano, dice, levantándose muy de mañana, dice, aún siendo oscuro. Entonces, hermanos, en nuestro caso, aunque tenemos luz artificial, está hablando de que pudiéramos elegir nosotros un lugar, podemos elegir una hora, para orar a Dios. Y esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Qué hora del día usted ha elegido para orar a Dios? El Señor eligió muy de mañana porque sabía que otras horas eran útiles para caminar y hacer otras cosas. Pero tal vez es una buena sugerencia lo que hacía el Señor. No es que la Biblia está regulando que debemos orar temprano en la mañana. Tenemos luz artificial, podemos escoger la hora que podemos orar, no tenemos ese problema de la luz. Sin embargo, había que encontrar una hora para orar, para entablar nuestra relación con Dios, para analizar nuestras vidas delante de Dios, para decirle a Dios, Señor, hay ciertas cosas con las que yo lidio en mi vida, en las que no me perfecciono todavía, en las que tu santidad no se ve en mi vida. Y sabes que este versículo, cuando estaba leyendo de tu palabra, me ha hecho dar cuenta de lo que soy. Y ahora vengo delante de ti, Señor, para pedirte fortaleza y para que me des sabiduría, para que me perfeccione en esta área que tanto me perjudica en mi vida, Señor. Encuentro también este otro pasaje, Señor, que también me habla de mi vida. Nadie me dice lo que soy, pero tu palabra me dice lo que soy. Y necesito orar, necesito un tiempo para orar. No sé si el mejor tiempo adecuado es en tu automóvil, porque tienes que abrir tus ojos y poner atención a lo que estás manejando. Es decir, no puedes cerrar tus ojos, no puedes concentrar. Pero en algún momento sí se puede orar también con los ojos abiertos, yo creo, en 30 minutos que vas a tu trabajo. Pero tal vez sería mejor encontrar un tiempo en el día, así como el Señor hacía antes de hacer ministerio, para orar y ponerte a cuentas a Dios en tu relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesucristo buscó la soledad para poder hablar con Dios personalmente. Este es un buen modelo personal que es diferente del modelo que los apóstoles practicaron. La oración en conjunto, la oración en Hechos de los Apóstoles al inicio de la fundación de la iglesia, en Hechos 1, 12 al 14. Este sermón que predicamos aquí también, tiempo de apoyar a los que dirigen. Se nos menciona que los discípulos volvieron a Jerusalén después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y dice que todos perseveraban unánimes y en oración. El versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Y el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los discípulos aprendieron el modelo del Señor de orar. Es que no se puede hacer ministerio, es que no se puede servir, es que no se puede trabajar, es que no se puede hacer ninguna actividad del día si antes usted no ha orado y no se ha puesto en cuenta con Dios. La oración mantiene la relación con Dios. No sé qué desafíos usted enfrenta en su trabajo, pero sería interesante mirar la conducta del Señor, que Él oraba en un lugar desierto primero, antes de entrar en el ministerio que Dios le había encomendado. ¿No sería interesante que usted se ponga a orar antes de ir a su trabajo, sabiendo que usted va a enfrentar desafíos, decir, Señor, hoy día tengo que trabajar y algo nuevo tengo que hacer, no he hecho nunca, Señor? ¿Será que con tu gracia y tu poder me puedes ayudar a darme cuenta de esta situación nueva? Señor, tengo que lidiar con esta persona que es difícil en mi trabajo.
Pero en lugar de yo de reaccionar mal contra esta persona, Señor, ¿por qué, Señor, no me ayudas a amarla? Ayúdame a cumplir el segundo mandamiento, Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque mi corazón me dice, dale, vengate. Pero, Señor, dame vos tu paz y tu amor para amar a esta persona difícil. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros necesitamos orar, porque cuando hablamos con nuestro Padre, aprendemos a practicar más su palabra todos los días. Y esto es lo que hacía el Señor. Dice el Señor, aprendí obediencia, esto vamos a ver. Ahora, el modelo de los apóstoles que estamos viendo en los Hechos, ellos perseveraban juntos en oración también. Oraban juntos. Una es la oración personal de la que está hablando aquí este pasaje en Marcos. Nos está mostrando cómo el Señor Jesús personalmente solo oraba. No necesitaba compañía cuando Él tenía que orar solo. Buscaba la soledad. Hay oraciones, hermanos, que no merecen que los demás escuchen, ¿verdad? Son oraciones bien personales, hermanos. No te conviene que nadie escuche. Pero hay oraciones en las cuales necesitamos estar en conjunto. Necesitamos el ánimo de nuestros hermanos, como estaban haciendo los primeros discípulos. Oraban porque tenían que ir a evangelizar, predicar la palabra de Dios juntos. Estaban orando por un objetivo común y entonces se juntaban y perseveraban en oración. O sea, buscaban la comunión para orar. Esta es la forma en que los primeros discípulos del Señor oraron y que también nos sirve como modelo de oración de conjunto y congregacional. Pero la oración de Marcos nos muestra la oración personal, la oración de nuestra relación con Dios. Marcos nos muestra el tiempo que elegía el Señor para orar. La pregunta es, ¿qué tiempo has elegido tú para orar al Señor, para mantener tu relación con Dios y lidiar tus debilidades frente al Señor? Lidiar tus flaquezas frente al Señor. Lidiar tus necesidades espirituales frente al Señor. Señor, no me dan ganas de leer la Biblia, seré honesto delante de ti. ¿Ha tenido ese tipo de oración? Algo similar se ve en Hechos 6, 3 al 4, cuando los discípulos deciden dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Ambas cosas van juntas, la oración y la palabra. Asimismo dijo el Señor en este pasaje, oró para ir a predicar a otros lugares, más y no solamente en Capernaum. Y con este modelo los discípulos también dicen esto en Hechos: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, cuando estaban eligiendo los prototipos de los diáconos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice Pedro, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es que no se puede orar si no se persiste en el ministerio de la palabra. Porque Dios te habla con su palabra cuando lees. Y en tu oración tú le respondes a Dios. Porque Dios te confronta con su palabra cuando la lees. Y cuando tú oras tú le respondes lo que tú piensas de lo que has leído la palabra del Señor. Y esto es lo que estaban haciendo los discípulos, porque ellos no inventaron esta forma de orar, sino de que le vieron al Maestro cómo Él hablaba con Dios. Y si ustedes ven la palabra del Señor, van a ver pasajes en que el Señor realmente tiene momentos difíciles en el tiempo de su oración. La pregunta es, ¿cuál sería la mejor hora para ti? Es muy posible que en la mañana también. Hay otras horas en que podrías concentrarte solo. El principio es tener un tiempo de oración para mantener tu relación con Dios. Eso es muy importante en tu vida. ¿Qué hora del día has elegido? Muchos dicen, yo al volver del trabajo, pero está bien también, si te puedes concentrar, pero a veces la cabeza está llena de cosas que has hecho en el día. Y a veces, no, yo voy a orar solamente al caminar, pastor. Eso es muy posible también que puedes orar al caminar, pero tal vez conviene que escojas un tiempo donde puedas estar a solas con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Marcos dice también, y salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Pero ¿qué es la oración? ¿Dónde debemos orar? La oración es someterse a la soberanía de Dios. Lo vimos en nuestras lecciones de fundamentos de la fe, donde analizamos la oración del Señor y en los materiales suplementarios que hemos dado.
Dejemos que la Escritura, en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15, nos responda acerca de lo que es la oración. Hemos dicho que la oración es someterse a la soberanía de Dios. Cuando uno ora, se somete a la soberanía de Dios. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a ver cómo responde la Escritura. Le preguntaron al Señor, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Primero aquí habla de un lugar. Dice que entró a su habitación, le está diciendo aquí, que entra a un lugar y se cierra la puerta, dice, y ora en secreto. Está hablando de la oración personal. Que tenemos que tener un lugar en tu habitación. Tal vez puedes cerrar la puerta o en algún lugar que eliges en tu casa. No solamente es el tiempo que le das al Señor, sino también el lugar que eliges para orar. Y allí ponerte a cuentas con Dios. Por eso que esa oración debe ser personal. Un buen lugar. No con la televisión encendida. A veces esa costumbre tenemos. Queremos hacer las cosas con la televisión encendida. Hermano, apáguelo. Cuando va a orar su celular, déjelo en otro lado. Yo me he acostumbrado a una cosa, hermanos. Cuando llego a mi casa y hacen la noche, agarro mi celular, lo pongo en mi oficina, abajo en el basement, y me subo sin celular, sin reloj, sin nada a mi habitación. Y cuando quiero ver mi celular, ya no quiero bajar abajo porque está lejos. Porque si no, la mente sigue y sigue y sigue y sigue y sigue uno. Yo me he dado cuenta de eso mismo, de mí mismo. Y eso es lo que he hecho. Yo mismo me he puesto, nadie me ha dicho que haga, yo mismo me he dicho, no voy a querer bajar de tan lejos. Aunque por mi café bajo, hermanos, pero no por eso. Pero hermanos, aquí está hablando no solo de un tiempo que escogemos para hablar con Dios de nuestras cosas, sino de un lugar específico que escogemos donde nosotros hablamos con Dios. Antes de hacer cualquier cosa, antes de servir, antes de predicar, antes de hacer ministerio, antes de trabajar, antes de cualquier cosa, así como el Señor hacía, Él oraba. Y se analizaba seguramente todo lo que estaba haciendo. Y así como nosotros debemos analizarnos delante de Dios, pero ¿qué análisis va a venir si lo que hemos visto es televisión primero? Pero si hemos leído su palabra, Dios nos ha hablado, entonces tengo cosas que decirle a Dios, porque me ha confrontado, me ha mostrado cosas que yo no soy y que debo ser. Necesito hablar con Él. Y me ha hecho dar cuentas que yo soy y me trae siempre consecuencias en mi vida malas. Necesito hablar con Dios. Necesito decirle, ayúdame, Señor, a cambiar estas cosas que yo mismo veo aquí en mi propia vida. Esta oración, ejemplo del Señor, vemos cómo el Señor enseña a someternos a su soberanía. Aquí no está ordenando, aquí no está declarando, aquí no está haciendo nada más que someterse a la soberanía de Dios. Eso es la oración. Cuando uno va delante de Dios a orar, a Dios no le va a mandar, uno no puede mandarle nada a Dios, nada. ¿Qué cosa uno le va a decir a Dios que haga? No puede uno decirle nada a Dios. Somos tan insignificantes delante de Dios que la oración significa someterse a la soberanía de Dios. Por eso dice,
cuando oréis, digáis, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos, líbranos. No hay una cosa aquí en que uno tenga autoridad sobre algo para hacer las cosas. Lo único que le queda en la oración es someterse a la soberanía de Dios. Por eso cuando uno ora, va y se humilla delante de Dios. Por eso ¿qué le parece si una persona solamente le llama cuando necesita? ¿Alguna vez le pasó eso? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Tal fulanito está llamando, yo ya sé, me va a pedir. Pero no llama para felicitarte en tu cumpleaños, cuando estás enfermo no llama para decirte, te llamas para saber cómo estás, ¿no? Pero cuando aparece un nombre, ¿me va a pedir algo? ¿Le ha pasado eso? Así somos nosotros cuando solamente nos acercamos a Dios para pedir. No leemos su palabra, ¿qué conversación vamos a tener con Él? Hermanos, si a nosotros no nos gusta eso, peor no le gusta al Señor. Entonces necesitamos un lugar donde podemos estar a solas con el Señor. El Señor sugiere nuestro aposento, el lugar donde dormimos, donde vivimos, el lugar donde podemos escoger un espacio. Claro que no hay que exagerar que ahora la casa esté silenciosa, que nadie hable, hermano, tampoco podemos exagerar así. Pero busque un tiempo donde tampoco les cause a los demás disconfort, pero busque usted un lugar en la casa para orar. Lo cierto es que el Señor buscó un lugar adecuado para orar. Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué tenía el Señor que orar? Si Él es Dios, ¿qué tiene que orar? La primera respuesta es que Él estaba en su naturaleza humana. Y dice Filipenses 2:8, y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Él estaba obedeciendo paso a paso y tenía que modelar obediencia porque estaba en cuerpo humano, aunque sin pecado, Él estaba sometiendo su cuerpo a la obediencia. Hermanos, los mayores problemas que tenemos nosotros como creyentes es por los apetitos que tiene nuestro cuerpo nosotros. Cuando queremos satisfacer las cosas que nosotros queremos, no cristocéntricamente para la gloria de Dios, sino para nuestra propia gloria, ahí es donde tenemos problemas. Pero si vamos al Señor y oramos, decimos, Señor, ayúdame a vivir con renuncia, con quebrantamiento, Señor. Y sabes que en estas cosas, Señor, yo no renuncio. En estas cosas, Señor, para mí es bien difícil lidiar con este asunto, Señor. Esto no puedo dejar, estas otras cosas dejo, pero esto no puedo dejar. Ayúdame, Señor, a renunciar. Dame el poder de tu Espíritu para lidiar con eso. Y créame, ahí recibe la asistencia del Espíritu del Señor. Ese tipo de oraciones Dios quiere escuchar, porque son oraciones que van hacia el cambio del carácter de la persona. ¿Cómo Dios no va a escuchar cuando una persona pide tener más paciencia, más amor con aquellos que le maltratan? Entonces, esta es la oración que nosotros necesitamos. Y el Señor aprendió obediencia, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor está dando ejemplo de cómo vivir sometiéndose a la soberanía de Dios. Siendo Dios y hombre, Él tenía que modelar a sus discípulos cómo se vive la vida cristiana. Uno ora para que se haga la voluntad de Dios y puede pedir en la voluntad de Dios. Mire lo que dice en esto Santiago. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Aquí está hablando que cuando nosotros pedimos a Dios, tenemos que pedir en la voluntad de Dios. No hay que pedir para los placeres y deleites. Por eso es que cuando una cosa material, uno se centra en una cosa material y pide cosas materiales, no está pidiendo, si no está pidiendo para la gloria de Dios, está pidiendo para su deleite. Y entonces dice aquí Santiago, por eso ustedes no reciben, porque piden cosas solo para su deleite, no piden cosas para la gloria de Dios.
Pero qué lindo es cuando uno va al Señor, habla con Él de su carácter cristiano, de las cosas que está lidiando, le pide ayuda para cambiar, le pide ayuda para ser una mejor persona, le pide una ayuda para evangelizar mejor a las personas, para exponer mejor el Evangelio, para leer mejor la Escritura, y de paso le pide, Señor, ¿sabe qué? Me hace falta un automóvil, Señor. ¿Será que me puedes ayudar, Señor, para conseguir un automóvil? Y que, Señor, el día que me des ese automóvil, que yo use para tu gloria. Porque hay personas que no quieren que ni se toque, ni se mire su automóvil. Hoy le han hecho una rayita a mi caso, voy a llamar al seguro, ¿no? Hermanos, las cosas que los creyentes piden para la gloria de Dios, no para su deleite. Las cosas que los creyentes tienen para la gloria de Dios, todo lo que tienen. Su educación, su formación, sus bienes, sus propiedades, las cosas que van a tener, las cosas que proyectan tener, todo para la gloria de Dios. Y por eso el Señor oraba antes de hacer ministerio. No tiene sentido acercarse a Dios para pedir cosas para tu deleite. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? El año pasado enterraba a mi padre. Yo no he visto que no ha llevado nada en su tumba. Todo lo que él ha ganado se ha quedado con nosotros. Se ha quedado para mi madre y para mis hermanos. A nosotros nos ha distribuido antes sus cosas. Pero no he visto que ha llevado nada, pero porque él sabía cómo vivía. Y ninguno de nosotros vamos a llevar nada. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo, todo el mundo, y perder su alma? Jesús está en la verdad. Lo que sí nos llevamos es una buena relación con Dios. Si hemos hablado con Dios a través de la oración, el día que partamos de este mundo vamos a continuar hablando con Dios allá en la eternidad. Hermanos, al contrario que Adán y Eva desobedecieron a Dios, el Señor, en cambio, y a través de la oración, se sometía su humanidad a la soberanía de Dios y necesitaba orar. Sometía, como decía el apóstol Pablo también, someto este cuerpo a la obediencia de Dios, porque este cuerpo quiere otras cosas. Pero que todo lo que haces, decía Pablo, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. ¿Cuándo dicen amén? No porque necesitaba pedir cosas para su confort, oraba el Señor. Porque el Señor no pedía cosas para su confort. Cuando le dicen, ¿dónde moras? Y él dice, las zozas tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, él vivía en renuncia. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el problema es eterno, no es un problema temporal. Puedes tener cosas aquí en la tierra, vivir con muchas cosas aquí en la tierra. Pero después, ¿qué va a pasar contigo al siguiente segundo que hayas muerto? Cuando enfrentes a Dios cara a cara y el Señor te pregunte, ¿por qué no has creído en mí? Ni todo el dinero que has acumulado aquí en la tierra te va a acercar 1 milímetro más a Dios. Por eso es que vale la pena acercarte a Dios cuando hay tiempo. Vale la pena arrepentirse, volverse a Dios, sabiendo que la condenación eterna viene. Vuélcate a Cristo, entrégale tu vida, vive para Él. Y sométete a su soberanía en oración antes de hacer cualquier cosa en la vida. Hermanos, Él no necesitaba pedir cosas para sí mismo. Cuando el Señor Dios no le permitió convertir las piedras en pan cuando le tentó Satanás, ni tampoco le permitió hacer ningún milagro en Nazaret, porque Dios no había decretado, o sea, el Señor no había ordenado que las piedras se conviertan en pan. Por eso que el Señor oraba siempre en la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, porque Dios hubiese permitido que convierta las piedras en pan y satisfacer su hambre, el Señor. Pero el Señor no quiso, Dios no quiso. Quiso que el Señor pase hambre esos 40 días. Pero Él dijo, yo no voy a desobedecer la voluntad de Dios. Si el Señor no quiere, no voy a estar descontento, ni frustrado, ni culpándole a Dios de las cosas, sino que voy a someterme a su soberanía. Él podía
hacer lo que él quería, pero oró en su agonía en el Getsemaní y dijo, cuando estaba, antes de ir a la cruz, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, Mateo 26, 36 al 39, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí otra vez busca un lugar adecuado para orar, busca un tiempo adecuado para orar y se somete a la soberanía de Dios como un buen administrador de las cosas de Dios. Y esta es la esencia de la oración, hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, la esencia de la oración es someterse a la soberanía de Dios, es la oración. Pero para someterse a la soberanía de Dios, tienes que haber leído su palabra, porque si no, ¿qué tema de conversación tienes? No hay. ¿Te ha pasado alguna vez cuando te sientes con una persona en una mesa de invitados ahí, y como no se conocen, no tienen tema de conversación, se miran y ¿de qué hablamos? A ver, ¿no? ¿Le ha pasado eso alguna vez? No sabes ni su familia, no sabes nada, y te sientes, ¿qué hago? Bueno, por lo menos de la temperatura hablar, qué frío, ¿no? ¿No? Algo así. Es lo mismo cuando no leemos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ir en oración? Mudos vamos a ir en oración. ¿Qué podemos hablar si no hemos leído lo que Él nos ha dicho, nos ha revelado en su santa palabra? ¿Cómo podemos hablar? Pero aquí el Señor, cuando está en el Getsemaní, muestra sus emociones delante de Dios para modelar a sus discípulos. Mi alma está triste hasta la muerte. Yo no quisiera ir a la cruz, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración. Algunos vamos con nuestra oración de, oh Señor, si me das esto, yo te voy a servir. Si me das el otro, yo te voy a seguir. Eso no es someterse a la soberanía. De hecho, de entrada, esa oración no va a funcionar. Porque está queriendo torcerle el brazo al Dios Todopoderoso, dueño del universo. No puedes ir con esa actitud. Tiene que ser buscando la voluntad de Dios. Hermano, ¿sabes qué? A veces la voluntad de Dios no es lo que tú quieres. A veces la voluntad de Dios no es lo que tú deseas. No es. Puede ser también. Pero si tú buscas la voluntad de Dios, nunca vas a estar frustrado. Si sometes a la soberanía de Dios. Esto es lo que estaba haciendo el Señor, orando para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué era la voluntad de Dios? Que predique las buenas nuevas de que el reino de Dios se había acercado, que el problema de la caída se había resuelto para la salvación de toda alma, aunque todavía no ha habido la cruz del Señor. Y que el que se arrepintiera y creyera con fe en el Señor, significaría la salvación de la condenación eterna. Que su muerte sería sustitutoria y la justificación sería imputada al que cree. Ese era el motivo de esa oración. Estaba orando para poder ser eficaz en la predicación de la palabra, hermano. ¿Usted ha orado alguna vez para que usted presente claramente el Evangelio? Hermanos, esta era la oración del Señor. Y dice también, y le buscó, dice Simón, y los que con él estaban. Y los discípulos fueron donde él estaba orando, y fueron modelados cómo orar por el Señor. Así que lo vimos en la agonía del Getsemaní, lo vieron en el Getsemaní, aunque se durmieron, es posible que ellos no entendieron de qué se trataba la oración. La pregunta es, ¿esto era un conflicto de prioridades para los discípulos? El Señor veía la necesidad de estar en comunión con el Padre, orando, para seguir obedeciendo. En cambio, los discípulos estaban diciendo, el ministerio, aquí te están buscando, Señor, quieren que la gente te busca, aunque la verdad el Maestro va con ellos, pero los discípulos aprenderán que deben hacer ambas cosas, contacto con el soberano Señor, al que se sirve por medio de la oración y servir al Señor, enseñando y modelando las buenas nuevas
de cómo vivir para el Señor. En un sentido, los discípulos interrumpieron la oración del Señor para hacer el ministerio. Pero no solo es hacer ministerio o servicio, sino tener una vida de oración con Dios. Ahí estaba la cosa. El Señor está orando y los discípulos vienen. Señor, te están buscando, mucha gente te está buscando. Ahí tiene que decir el Señor, de continuar orando o hacer ministerio. Tal vez la perspectiva de los discípulos era, hay la gente, hay que ayudar, ministerio, ministerio. Pero más tarde van a aprender los discípulos que para hacer ministerio hay que orar. ¿Acaso la familia no es un ministerio? Ser padre de familia, ser madre de familia, ser hijo, ser abuelo, es ministerio. ¿Y por qué no oramos? ¿Y por qué no dedicamos nuestra vida en oración al Señor? ¿Por qué solamente queremos hacer el rol de padre y no orar por ser buenos padres? Ese es el asunto. ¿Por qué queremos ser hijos solamente y no queremos orar por el rol de ser hijos, de hablar con Dios sus principios? Qué lindo fuera que los hijos se arrodillen delante de Dios y le digan, como os recomendé a los niños esta mañana, ¿cuál es tu ministerio, niño? Mi ministerio, su ministerio del niño es ser un buen hijo. ¿Por qué no orar a ese niño y decir, Señor, hazme un buen hijo? Hazme un hijo obediente a mis padres. Ese es su ministerio. Pero si no lee la palabra de Dios, ¿qué cosa le va a salir de su cabeza? Dibujos animados. Por eso que es importante, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuándo dicen amén? O sea que no hay que interrumpir la oración por el ministerio, hay que hacer ambas cosas, oración y ministerio. Cualquier ministerio, sea la familia, sea en la misma iglesia. Esto parece ser un llamado para hacer el ministerio, pues ellos le dicen, y hallándole, dice el versículo 37, le dijeron, todos te buscan. Lo que ocurre es que ahora los necesitados empiezan a venir y están suficientemente motivados como para no venir al maestro y le buscan. Pero veremos que su propósito es predicar las buenas nuevas, que el reino se ha acercado, aunque en ese objetivo el Señor autentica su mensaje con milagros, pero los milagros no son su fin. O sea, el objetivo del Señor no era hacer milagros, llamar la atención. Él puede hacer milagros, siempre va a hacer milagros. Pero el Señor va a decir más después, para esto he venido. Así que versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. El Señor Jesucristo se levanta temprano, busca un lugar silencioso para orar. Simón y los otros discípulos le encuentran y le dicen que mucha gente le busca. El someterse a la soberanía de Dios a través de la oración personal y en un lugar especial es necesario para servir en el ministerio. El creyente se someterá a la soberanía de Dios mediante su oración personal. Necesitamos saludar a Dios todos los días en oración. Versículo 38. Y Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Entonces el Señor empieza a hacer ministerio en los alrededores, no solamente en Capernaum, donde sana la suegra de Pedro, va por toda la provincia de Galilea. Esto es remarcable, como Marcos lo presenta. Pues empezó en Nazaret, fue rechazado en Nazaret, se establece en Capernaum, luego va y echa fuera espíritus allá también, y va a la casa de la suegra de Pedro y la sana. Luego, después del día de reposo, sana a muchos y también a muchos endemoniados los libera. Ahora los pobladores vienen a saber más de él y después de orar, amplía su ministerio a Galilea. Así que Marcos nos muestra el ministerio del Señor, pero lo importante es su mensaje de arrepentimiento y creer que el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es lo que predica el Señor Jesucristo, porque dice, y les dijo, vamos a lugares vecinos, en el versículo 38, para que predique también allí. El Señor dice, porque para esto he venido. ¿Se da cuenta? Había venido para predicar el mensaje de arrepentimiento.
que de paso sanaba a los que veía las necesidades, a los que podía, a los que él decidía sanar, sanaba, pero no a todos. Su ministerio principal no era la sanidad ni los milagros, como hay personas que confunden el día de hoy. Su mensaje principal era justamente la salvación del hombre. Mire lo que dice en Marcos 1, 14, 15, que ya hemos hablado. Y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que está diciendo en lo que hemos visto en el versículo 38. Dice: porque para esto he venido. ¿Para qué? Para predicar el arrepentimiento y para que la gente crea en las buenas nuevas. Esto es importante al tiempo de hacer ministerio, acordarse de que esa es la razón del servicio al Señor Jesucristo. También debía ser nuestra razón, como lo corrobora Marcos en el capítulo 16, 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que pueden ocurrir milagros para corroborar el mensaje del evangelio, es cierto, pero no es la razón de la evangelización. Hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios, el evangelio, pueden ocurrir milagros. El Señor puede querer hacer milagros, pero no es la razón principal de la evangelización. La razón principal es la salvación del alma de las personas. Y versículo 39 dice: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. Su lugar de predicación eran las sinagogas. Ahora, ellas hacen un rol importante en la predicación de la palabra del Señor. Está claro que ahora su ministerio se extiende a toda Galilea. Aquí se ve su poder sobre el mundo de las tinieblas, y decía, y echaba fuera demonios, dice. Y eso es lo que dice el texto. Y Marcos nos quiere mostrar justamente que con la predicación de la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas, viene también la liberación de la opresión demoníaca. Esto es lo que está mostrando Marcos. Versículo 38 entonces dice: él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. El Señor Jesucristo responde que irán a predicar a las poblaciones vecinas, que esa es la razón de su venida, y predicaba en las sinagogas de Galilea y echaba fuera demonios. La razón principal de la venida del Señor Jesucristo es la predicación de las buenas nuevas, que hay salvación de la condenación eterna para los que se arrepienten y creen en Él. El creyente predicará la salvación de la condenación eterna a todas las personas. Hermanos, en nuestros caminos todos los días nos encontramos con gente que no conocemos. Pero aquí este pasaje nos está mostrando que el creyente debe predicar de la salvación de la condenación eterna a todas las personas que encuentre en su camino. Le pregunto, ¿a cuántos ha compartido el evangelio esta semana pasada? ¿A cuántos les ha dicho usted que hay condenación eterna si no se arrepienten? Y si no hay fuerza para hacerlo, allí está la oración. Prepararse en oración para que el Señor le dé fortaleza para poder hablar del evangelio a aquellos que no tienen a Cristo. No pierda su tiempo haciendo otras cosas. Hábleles del Señor. Hábleles de que hay condenación eterna para el que no se arrepiente. Pero para poder tener ese valor y esa fuerza para hablar, así como el Señor oró antes de hacer su ministerio, la palabra nos recomienda a nosotros que tengamos un tiempo para orar y un lugar para orar, porque la salvación va conectada a la oración. El Señor Jesucristo se levanta temprano y busca un lugar silencioso para orar. Simón y los otros discípulos le encuentran y le dicen que mucha gente le busca, y él responde que irán a predicar a las poblaciones vecinas, que esa es la razón de su venida, y predicaba en las sinagogas de Galilea y echaba fuera demonios. El someterse a la soberanía de Dios a través de la oración personal es necesario para servir en el ministerio, porque la razón principal de la venida del Señor Jesucristo es la predicación de que hay salvación de la condenación eterna para los que se arrepienten y creen en Él.
El creyente se someterá a la soberanía de Dios mediante su oración personal y predicará la salvación de la condenación eterna a todas las personas. Hermanos, la oración tiene que ver mucho con la salvación. Hermanos, no es dañar tu vida social compartir el Evangelio con aquellos que están más cerca de ti. Muchos piensan, no, yo no quiero dañar mi vida social. No quiero hablar de religión. El Señor no está pidiendo que hables de religión. Te está pidiendo que seas testigo de que hay condenación eterna para aquel que no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo. Y si no tienes fuerza para hacer eso, y si no tenemos fuerza para hacer eso, necesitamos orar. ¿Y cómo oramos? Leyendo su palabra. Su palabra nos confronta, su palabra nos habla. Entonces tengo tema de conversación con Dios, porque tengo muchas cosas que lidiar delante de Dios de mi propia vida, que no me queda tiempo para mi vecino, solo me queda tiempo para mí, porque con mi lista apenas acabo la primera parte de la mía. ¿Cómo voy a ocupar de la lista del vecino? Necesito venir en oración a Dios para hacer cualquier cosa, no solamente ministerio. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias te damos por el evangelista Marcos, que nos muestra otra perspectiva de tu ministerio. Que no solamente es sanar y liberar a los endemoniados, sino que principalmente y lo más importante es la salvación, que se hace con una vida de oración y manteniendo una relación con el Padre a través de la lectura de la palabra, con lo cual tenemos de qué hablar con Dios. Gracias por modelarnos, Señor, esta forma de vivir, esta forma de hacer las cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder prepararnos en oración para predicar tu evangelio. Que hay condenación para los que no se arrepienten, Señor. Y cada persona que se cruce delante de nosotros, que pueda escuchar de nuestros labios la proclamación del evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Y quiero animarles que en esta semana le comparta el evangelio a alguna persona que tal vez usted siempre ve que nunca le ha hablado de Dios. Al salir de este servicio y cuando tenga oportunidad, escoja un tiempo y un lugar para orar por esa persona y para orar por el ministerio que usted va a hacer esta semana. Y cuando tenga la ocasión, presente el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Así que démonos un abrazo de paz, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana.